ustedes manejan encuestas. ¿Cómo está Lucho Arce de Catacora con relación al resto? Estamos bien, estamos a la cabeza y con un buen margen con respecto al segundo. Así que y hay encuestas que hemos visto que se están publicando muy en línea con lo que nosotros hemos obtenido de las encuestas internas, así que estamos tranquilos de que evidentemente no son solamente nuestras encuestas, sino las encuestas de otras agrupaciones políticas, está yendo en la misma línea también. Cuando usted dice, y lo veo tranquilo, lo veo sereno, bueno, siempre ha sido así, esta diferencia con el segundo, ¿ustedes llegan al 50% o pasan el 40% y llevan 10 puntos de diferencia al segundo? Superamos el 40% Enrique, y tenemos mucho más de 10 puntos porcentuales de margen sobre el segundo, mucho más. O sea que si se llegaran a realizar las elecciones, como siempre se pregunta, este próximo domingo, el MAS con Luis Arce Catacora y don David Choquehuanca serían electos presidente. Sí. Eso es lo que darían si las encuestas se traducirían en una votación tal cual están los números, ¿no? ¿El segundo sería don Carlos Mesa? En nuestra encuesta sí, anda segundo todavía. ¿Y tercero quién sería, si es que podemos conocer? No, como está publicado en varios lugares, está la señora Áñez, está en tercer lugar, ¿no? ¿Y es mucha la diferencia con la tercera, en este caso, en la encuesta? Sí, en realidad el margen es bastante amplio con ambos, ¿no? Con ambos. Con ambos. Sí, con ambos. No, tenemos muy buena diferencia. Por ejemplo, ¿cuántos puntos le saca a la señora Yanine Áñez usted en esta encuesta? Bueno, de acuerdo a la última encuesta, estamos hablando que, a ver, si al segundo le estamos sacando como 18 puntos, estamos hablando de unos 22, 23 puntos más o menos. ¿Y cómo está Luis Fernando Camacho? ¿Está cuarto? ¿Está quinto? Creo que va de quinto, ¿Y encima de él quién está encima de Luis Fernando Camacho? Bueno, a nivel nacional ha habido, creo que está el señor Quiroga, si la memoria no me falla. ¿Tuto? Sí. No, pero ahí están, los dos siempre se están dando, se están quitando. ¿Están parejo? Sí, están por ahí, ¿no? Los dos. Bien. Bueno, es decir, aparece un primer titular, don Luis Arce Catacora, candidato por el MAS, dice que si las elecciones fuesen este domingo, eso le agrego yo, serían ganadores en primera vuelta, no con 50, sí con 40 y con diferencia de más de 10 puntos para ser electos. Bien. ¿Usted cree que esto se puede mantener hasta el próximo 6 de septiembre? Mientras más tiempo pasa, esa diferencia que usted nos manifiesta, ¿tiende a crecer o tiende a mantenerse o a achicarse? Bueno, el trabajo que hemos estado haciendo nos ha permitido un crecimiento sistemático, permanente durante todo este tiempo, así que nosotros pensamos que podemos ir ganando poco a poco más votos también en lo que va de los siguientes meses, pero por supuesto mucho va a depender de lo que se pueda llevar adelante o no las elecciones el 6 de septiembre, porque hay sectores que con estas encuestas claramente no quieren que haya elecciones el próximo 6 de septiembre, ¿verdad? Bien. A ver, muchísimos mensajes, están temblando las redes sociales. Estamos hablando del hombre que está primero en las encuestas, según las que se conocen, y las encuestas propias que hace el MAS y que nos las ha relatado hace instantes don Lucho Arce Catacora, candidato a la presidencia por el MAS. A ver, ¿cómo ve el manejo
de esta pandemia terrible. El señor Arce, junto al movimiento socialismo, pierdan la personalidad jurídica y que obviamente se impida su participación en este proceso eleccionario a nivel nacional. No ha habido ninguna publicación de encuestas, no ha habido ninguna difusión de ninguna encuesta. El señor Salvador Romero, como le gusta aplicar la ley, no le importa si hay enfermos, ahora esperemos que aplique la ley. Partidos políticos que no tienen ni una buena aceptación por parte de la población boliviana buscan todo pretexto para poder proscribir al MAS. Invitado en esta noche a Marianela Paco del Movimiento al Socialismo, vocera del Movimiento al Socialismo, y al diputado de Demócratas, Tomás Monasterios, a quien les agradezco muchísimo por estar con nosotros en la posibilidad que nos están otorgando de poder escuchar las distintas ideas, las ideas contrapuestas respecto a un tema muy puntual que se ha planteado en las últimas horas. Desde el gobierno, desde Demócratas, se denuncia que Luis Arce Catacora habría comentado encuestas internas del Movimiento al Socialismo, y esto está originando algunas solicitudes y representaciones ante el Tribunal Supremo Electoral para que se pueda anular la personalidad jurídica del Movimiento al Socialismo, tomando en cuenta como analogía parangón lo que ocurrió en el 2015 y por supuesto citando el artículo 136 de la ley electoral a propósito de la ley de régimen electoral, a propósito del tema de las encuestas. Voy a comenzar con el diputado Tomás Monasterios, que es el que ha estado llevando algunas de las representaciones y por supuesto las solicitudes ante el Tribunal Supremo Electoral. Buenas noches, adelante. Muy buenas noches, un gusto poder compartir con toda la teleaudiencia. En las últimas semanas hemos hecho conocer una falta gravísima a la norma electoral, a la ley 026, que establece en su artículo 136, si me permito citarlo con precisión, de que la organización política que difunda resultados de estudios de opinión en materia electoral por cualquier medio será sancionado por el órgano electoral plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica. Este antecedente data respecto a una entrevista que sostuvo el señor Luis Arce con un colega periodista suyo, el señor Enrique Salazar, donde dio a conocer resultados de una encuesta interna del Movimiento al Socialismo, incluso hasta reveló datos porcentuales de la misma, y obviamente con esto y fue en una línea de contravención a lo que establecen los preceptos de esta normativa electoral. Nosotros, después de tomar conocimiento de esto, obviamente formalizamos la denuncia ante la opinión pública y el país, y por supuesto en el transcurso de las próximas horas vamos a trasladarnos a La Paz a poder oficializar la denuncia del Tribunal Supremo Electoral, en el entendido de que, por supuesto, el hecho de que se revele en los datos internos de una encuesta del partido del MAS en una entrevista pública entra en una falta gravísima a lo que establece la norma electoral en torno a la difusión de resultados de estudios de opinión en materia electoral. Conversábamos con Luis Arce Catacora el pasado miércoles a propósito de este tema precisamente, y él aseguraba que no se habían comentado las encuestas, los números como tal, y que al estar parado el calendario electoral no se había infringido ninguna de las normas. Usted, señora Marianela Paco, vocera del MAS, ha escuchado precisamente la intervención del diputado Tomás Monasterios. ¿Cuál es la respuesta desde el MAS? La respuesta es categórica y simple. No hemos cometido ninguna falta electoral, ningún delito electoral, porque no se han difundido encuestas algunas. Lo que se ha hecho es responder a preguntas periodísticas, y esas no están legisladas ni prohibidas por la ley del régimen electoral. Ellos leen solamente el artículo, que es la consecuencia de actos, y legalmente lo que corresponde es hacer una precisión de las normativas para que se diga si es o no es una difusión de encuestas como pretende hacer creer la derecha en su conjunto en Bolivia. ¿Y por qué no es una difusión de encuestas? Porque la difusión está
ha sido tipificada en la resolución administrativa 44/2020 de 23 de enero de este año para que rija en este proceso electoral, y esta resolución ha sido hecha por quien ha delegado como su representante en el Tribunal Electoral el señor Romero, el delegado del gobierno actual, ¿no? ¿Y qué dice esa definición de difusión? Dice, difusión es la presentación. La palabra exclusiva que utiliza en 2 veces en este mismo párrafo es la presentación de datos de estudios de opinión. Y dice que además estas deben indicar resultados, incluyendo tablas, tortas. También dice cualquier otra herramienta de presentación de información y los porcentajes, además de connotar datos primiciales, dice, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta norma, no se ha hecho ninguna difusión, como sí lo hicieron en el 2015 los de Unidad Demócrata, por quien dice lloriqueó el señor Monasterios. Él lo confesó que con lágrimas aquella noticia lo había recibido en aquel tiempo. Entonces, en este caso no ha ocurrido aquello, querido Jorge, y por tanto el Movimiento al Socialismo lo que está haciendo es explicarle a través de ustedes al pueblo boliviano que estas afanadas intenciones de proscribir al MAS se constituyen en eso básicamente y se traducen en una acción política, ¿no?, de demagogia, y que quieren proscribir a una gran mayoría del pueblo boliviano de participar en unas justas electorales con transparencia, con respeto, con mucha responsabilidad, a la que claro no está acostumbrada la derecha, porque históricamente ha demostrado que no tiene capacidad de llegar al gobierno por la vía democrática, y eso lo han materializado también el pasado mes de noviembre, momento desde el que no tenemos democracia, y lo que sí tenemos es confesiones de que se están agazapando el poder a costa de reprimir, a costa de no transparentar recursos para administrar bien esta emergencia del COVID y salvar vidas. No se están dedicando a ello, ¿no? Entonces, por ahí viene toda esta jugada política que pretenden hacer, confundiendo a la gente y haciendo interpretaciones forzadas. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos conversando con Marianela Paco, vocera del Movimiento al Socialismo, y con el diputado de Demócratas Tomás Monasterios. Diputado, la explicación jurídica que brinda la vocera del Movimiento al Socialismo a propósito del artículo 4 precisamente y lo que se establece respecto a la presentación de encuestas y todo aquello. ¿Ustedes han hecho la evaluación, la valoración jurídica antes de presentar la denuncia al Tribunal Supremo Electoral a esa representación que la próxima semana usted anuncia se hará? Mire, primero que todavía continúa el tufito de soberbia y de prepotencia, lo cual es profundamente lamentable. Creo que el MAS todavía sigue perdido y no se da cuenta electoral verdaderamente de la situación que vive el país. Se acabaron los privilegios, se acabó el pensar que pueden pisotear y estar por encima de la ley y de la Constitución. Con el fraude que instauraron, se perdieron esos privilegios. Nosotros hoy estamos actuando no en función a los intereses de Tomás Monasterio, a los intereses de la Alianza Juntos o de la presidenta Yanine Áñez o del movimiento opositor al MAS. No, señor, estamos actuando en función a lo que establece la norma y la ley. Y les guste o no, chillen, zapateen o lloren, no tienen argumento alguno para poder defender lo indefendible. El señor Luis Arce, y lo ha dicho muy claramente la señora Marianela Paco, la persona que difunda resultados de encuesta comete una falta electoral. Me remito a las palabras que estableció el señor Luis Arce, donde reconoció que las encuestas internas de su partido estaban dando resultados de un porcentaje por encima del segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, como empezó a mencionar. Estamos hablando de que quien cometió la falta no fue la oposición, la derecha o los falsos fantasmas que viven en los sombreros de algunos, sino que obviamente ha sido propiamente la palabra de su candidato a presidente que ha incurrido en una falta electoral.
yo obviamente veo con mucha sorpresa. Ella se burla de verme llorar. Y por supuesto que lloré al lado de un hombre extraordinario que admiro profundamente, como es el ingeniero Ernesto Suárez. Por supuesto que lloré al lado de 228 candidatos que nos inhabilitaron justamente por haber cometido exactamente la misma declaración que realizó el señor hoy ahora Luis Arce. En su momento Carmelo Lenz, hoy Luis Arce. Esa declaración donde se revelan datos de encuestas internas y eso constituye una falta electoral. Yo no le puedo pedir a quienes han estado 14 años pisoteando la ley abusivamente, llevando adelante una representación del poder, les puedo pedir de que puedan tener respeto a lo que establece la norma. Para ellos van a interpretar cualquier cosa. Nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la normativa. Y la normativa es absolutamente tácita, clara y específica respecto a establecer que la organización política que difunda resultados, escúchense bien, que difunda resultados de estudios de opinión en materia electoral, pierde la personalidad jurídica y la debilitación de la candidatura. El hecho de que el señor Luis Arce en esta entrevista hable de un 40% y hable un montón de cosas respecto a porcentajes de encuestas internas del movimiento al socialismo constituyen una falta electoral. Y en ese sentido lo que corresponde a la sanción, nosotros vamos a presentar este recurso amparado estrictamente a lo que establece la Constitución y la Ley 026, pero también vamos a presentar el fallo, la sentencia, la jurisprudencia que dejó sentada la determinación abusiva de habernos inhabilitado a 228 candidatos. Esa sentencia, esa jurisprudencia interna del Tribunal Supremo Electoral no puede decir, en palabras sencillas, no puede decir, la ley se aplica para estos señoritos que son opositores y se les vuela la cabeza a 228 candidatos, ni tampoco puede decir, esta ley no nos aplica porque es el señor Luis Arce. Se acabaron los privilegios, las pititas, la fuerza del pueblo, la energía de la juventud, la fuerza de nuestras mujeres, la garra del pueblo boliviano, paró el abuso de poder. En ese sentido nosotros queremos ser categóricos. Se va a presentar este recurso, pero también se va a adjuntar el fallo, la jurisprudencia que sentó el Tribunal Supremo en 2015, exigiendo y exhortando que el Tribunal Supremo Electoral, en un marco de coherencia, actúe con la igualdad de la ley para los bolivianos y que, por supuesto, actúe de la misma forma que actuó en 2015. Muy bien, muchísimas gracias, diputado Monasterios. También se ha conocido una acción legal que ha interpuesto la senadora Carmen Eva González en Sucre, el anuncio respecto precisamente al mismo tema de las encuestas. ¿Cómo han recibido aquello el movimiento al socialismo, señora Marianela Paco? Bueno, sabemos que desde hace tiempo el pataleo de la derecha se ha convertido en acciones de intolerancia, de racismo, de violencia, a un sitiaje al que han sometido a la gente por muchos días, el pasado mes de octubre y noviembre, y golpeándole a la democracia, ¿no? Entonces, esa calidad de oposición al MAS tenemos, oposición al pueblo, y que sus argucias legales, como otrora no respondieron con chicanas a muchos procesos como el de divisionismo en el país, ahora lo que hacen es inventarse procesos de toda naturaleza. No sé cuántas más vendrán. Lo que sabemos es que quieren proscribir al Partido del Pueblo a no participar de una carrera electoral. Entonces, para ello van a presentar, será la senadora Carmen Eva González, el propio diputado Monasterios y no sé cuántos más de los que son asambleístas y otros, van a presentarnos procesos de toda naturaleza, desde administrativos a penales, y nosotros tenemos la conciencia tranquila. Y sabemos que normativamente vamos a dar paso con pie de plomo, ¿no? Entonces responderemos de esa forma. Lo que no dice el diputado, y claro, pareciera que no ha aprendido a leer, ¿no?, hace referencia a este parágrafo tercero del artículo 136, donde expresamente habla de esto, de la difusión. Todo abogado que ha ido primer año a la universidad, ¿no?, sabe que tiene que remitirse qué significa la palabra difusión. Y el significado está en este reglamento que les he mencionado.
el reglamento 44 del 2020, de este año, el que ha hecho su delegado electoral, el señor Romero, y da las características de qué es una difusión que se sanciona, ¿no? Y de acuerdo a esto no se ha presentado tortas, cifras exactas, nada, porque Luis Arce respondió específicamente a las preguntas y estimaciones que planteaba el periodista. Pero ¿qué pasó el 2015? El 2015, me hubiera gustado compartir el video, querido Jorge, pero aquí tengo la nota de prensa del periódico de esa época, de Trinidad, que se publicó el 3 de marzo del 2015. Y en realidad el día lunes 2 de marzo del 2015, UD, a la cabeza de Carmelo Lenz, ¿no?, el entonces jefe de campaña de Unidad Demócrata en Beni, ¿no?, ha convocado a una conferencia de prensa, de acuerdo a estas notas periodísticas también dice. ¿Para qué? Para presentar sus encuestas propias, en la que dan a conocer cuánto de gente habían puesto en estudio para esa encuesta. Dice también cuál es el resultado. Fíjese, ahí hay premeditación, planificación y una intención que lo han manifestado. Y esta mañana hablé con Carmelo Lenz y él ha confesado aquello, que incluso pasó esa conferencia de prensa por un previo análisis, un debate interno de la organización política. Curiosamente no hayan leído bien la norma y bueno, pues cometieron la falta tal cual dice las características que estaban prohibidas de hacer entonces y pierden su personería jurídica. A diferencia de esta, no ha habido ninguna convocatoria a conferencia de prensa, no se han presentado esos cuadros que dice, no se han presentado resultados tampoco y meramente ha sido una respuesta a preguntas de un periodista. Y aquí quiero poner el siguiente elemento. Permítame. Los antidemocráticos efectivamente no respetan la libertad de expresión ni el derecho de comunicación e información. ¿A qué me refiero? A que pretenden ellos censurar, además, con esta postura, la libertad de expresión a la que tienen derecho los periodistas en el desarrollo de su trabajo. Permítame, diputada, por favor, el tiempo se nos está acabando, no tengo más tiempo. Voy a pedirle a cada uno de ustedes que podamos ser lo más breves posibles en esta última parte, donde voy a solicitar las conclusiones. Estamos rumbo a las elecciones el 6 de septiembre. Algunas voces hablan de que se debería postergar esa fecha, entre ellas la de Tuto Quiroga, pero este es el camino que estamos siguiendo rumbo al 6 de septiembre. Conclusiones finales en 30 segundos, diputado Monasterios, mismo tiempo para la señora Marianela Paco, vocera del Movimiento al Socialismo. Adelante, diputado. Hay quienes que creen que hablan por hablar y por hablar van a convencer, y creo que por supuesto la población entiende con mucha claridad de que se ha incurrido en una falta consubstancial a la norma electoral. Establece la difusión, es el que informa, el que comunica, ¿a través de qué? De un medio de comunicación, sea esta conferencia de prensa, entrevista, lo que sea. La difusión de resultados, de estudios de opinión. Estamos hablando que el señor Luis Arce textualmente dijo, las encuestas internas del movimiento socialismo nos dan un porcentaje tanto por encima del segundo. Te lo hablas textuales del señor Luis Arce. Entonces, en ese sentido, nosotros podrán gritar, zapatear, podrán llorar, podrán hablar todo lo que quieran. Nosotros vamos a hacer la representación ante el Tribunal Supremo Electoral, obviamente para buscar de que se anule se cancela la personería jurídica del Movimiento Socialismo y se anule la candidatura de todos sus candidatos. Por un principio de igualdad ante la ley, en 2015 actuaron en una interpretación bajo un fallo establecido para obviamente buscar justamente la inhabilitación de 228 candidatos. Hoy la ley tiene que ser justa. Cuando la ley es justa, nadie se queja. En ese sentido, obviamente, vamos a hacer esta representación. Muy bien, muchísimas gracias, diputado Monasterios. Misma cantidad de tiempo, 30 segundos, Marianela Paco. Gracias. Para el pueblo boliviano, el MAS no ha cometido ningún delito ni falta electoral, tampoco nuestro candidato. Lo que estamos viendo es una evidencia de una actitud desesperada de una derecha que está consciente
de que no puede llegar al gobierno por la vía democrática, y así nos los han demostrado en el mes de noviembre, habiendo utilizado una movilización sana de la gente, ¿no? Y han conculcado todo el Estado de Derecho, han pisoteado la Constitución, y lo que nos toca, pueblo boliviano, es recuperar la democracia. ¿Para qué? Para poder salvar vidas que hoy en día a nadie le interesa en el gobierno, ¿no? De la que es parte el señor Monasterios, porque nos roban en plena pandemia, porque no nos transparentan dónde están los recursos de al menos 5 fuentes de financiamiento, obras paradas, proyectos sin generar más recursos para salvar nuestras vidas, compran respiradores y resulta que son resucitadores con sobreprecio, o sea, no les da pena ni les interesa la vida de las y los bolivianos. Lo que nos toca hacer a nosotros es cuidar este camino de retorno a la democracia de cara al 6 de septiembre. Urge, porque caso contrario nuestras vidas siguen expuestas, no les interesa. Muy bien, muchísimas Entonces, gracias. ojalá con esa conciencia podamos seguir caminando, querido Jorge, de cara al 6 de septiembre. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Es siempre importante, lo reiteramos en cada momento y en cada uno de estos espacios, es importante para la democracia, para la salud democrática del país, el poder escuchar a las posiciones contrapuestas, a las ideas contrapuestas, en este caso las visiones diferentes sobre el tema de la difusión de encuestas y todo aquello. Lo que dicen demócratas, lo que dice el movimiento al socialismo, es sano para la democracia y en ese camino estamos, por supuesto, en este programa. Muchísimas gracias a ambos por su participación. Nosotros vamos